Buenos días. Hola Fer, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, Buenos días. vamos, Buenos días, profesor. buenos días. Vamos a dar inicio a esta webinar. Bienvenidos todos. Como saben, el día de hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Por lo tal, el objetivo de hoy es conmemorar este día y pues recordarnos que la salud de cada individuo es la base para vivir una vida plena y satisfactoria. Olvidar que el ser humano es un ser biopsicosocial y por ende el que un área de esta se ve afectada nos afecta a las demás, ¿no? Se refleja en las demás. Y muy seguido pasa que nos olvidamos que, bueno, de todo esto y empezamos a descuidar las áreas que nos están afectando. El Instituto de Estudios Superiores, el ISFENET, está interesado siempre por el desarrollo continuo de nuestra comunidad y de la sociedad de la cual formamos parte. Por esto mismo, nos encontramos en este cambio constante para poder ofrecerles las herramientas necesarias y así ser capaces de afrontar diferentes situaciones a las que nos vamos enfrentando cada día. Hoy estamos atravesando una situación que nos afecta no nada más en la parte física, no nada más en la parte emocional, sino como sociedad. Nos vamos desenvolviendo de diferente manera y esto va generando un impacto que nos altera la cuestión psíquica, en la cuestión de nuestro bienestar. Por eso el día de hoy, en colaboración con el Instituto de Psicoterapia y Salud Integral IPSI, nos hemos dado la tarea de presentarles este webinar con el tema de mis pérdidas ante el COVID, con la intención de brindarles estas herramientas y el conocimiento, así como un espacio en el cual puedan adquirir el conocimiento y pues reiterarles la coordinación de tutorías abierta para acompañarles siempre que lo necesiten y ser una red de apoyo para la comunidad, uno con otros. Le damos la bienvenida entonces al maestro Oscar Morales, que es experto en depresión, en pérdidas, en duelo, estrés, culpa. Es el subdirector del IPSI, del Instituto de Psicología. Es un maestro que tiene una preparación en ciencias biomédicas en la Universidad del Estado de Hidalgo. Tiene preparación como en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues bueno, maestro, ¿Qué bienvenido. tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias, Fer. Muy bien, pues vamos a dar muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. No sé si me escuchen y me vean bien por ahí. Me parece que sí, ¿verdad? Sí, Perfectísimo. Muchísimas gracias. Pues me presento con ustedes. Yo soy el psicólogo Oscar Morales Telles. Como bien lo comentaban, colaboro para la terapia integral desde hace ya algunos añitos. Yo soy psicólogo de formación y también desde hace muchos años pues ya me he dedicado a la parte de la terapia y hemos visto ahí pues el manejo de enfermedades crónico-degenerativas. Asimismo también hemos visto el manejo de pacientes con sintomatología depresiva, estrés, etcétera. Entonces, bueno, es un tema. El día de hoy la idea va a ser que yo les pueda platicar un poquito sobre la relación entre las pérdidas y la sintomatología depresiva y sobre todo un poquito ayudarles a entender qué podemos hacer. Me gustaría también tomarme unos minutitos para explicarles alguna de las técnicas que nosotros utilizamos constantemente en la sintomatología depresiva y sobre todo entonces, bueno, vamos a hablar de esto en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Quisiera comenzar con algunos datos, ahorita les voy a poner una presentación, pero quisiera comentar con algunos datos porque me puse a hacer la tarea y estuve buscando por ahí cosas de la OMS que me dejaron muy sorprendido, sobre todo a razón de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Porque bueno, fíjense que yo por ahí veía en estos datos que aproximadamente cerca de 1.000 millones de personas viven con o han vivido con algún trastorno mental. Uno de cada siete seres humanos, por lo menos en algún momento de su vida,
ha tenido que lidiar con algún trastorno mental, lo cual me parece, no sé si necesariamente alarmante, pero lo que sí creo es que es un dato muy importante para generar una fuerte movilización en el cuidado de la salud mental, sobre todo pues está un poco descuidada. Fíjense que otro dato que yo también encontraba por ahí es que en los países de ingresos bajos y medios, como es el caso de México, más del 75% de las personas con algún trastorno mental, con algún trastorno neurológico o con algún trastorno por conducta no reciben ningún tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 25 de 100 llegarán con algún médico o llegarán canalizados con algún psicólogo que le pueda dar un tratamiento adecuado. Pero quiero que piensen que de estos 25, pues probablemente algunos de ellos no con tratamiento o inclusive también puedan llegar con algún psicólogo que no tenga la preparación adecuada para poder afrontar esta situación. Y entonces el número se vuelve más dramático, ¿no? De esos 25, pues muchísimos menos realmente podrán tener un alivio para ese malestar que están experimentando. Esto también me parece muy, muy importante y también alarmante en el sentido de que la mayor parte de la gente con alguna de estas problemáticas en el país se está quedando sin atención. Evidentemente hay muchas razones para explicar esto, no es el tema el hablar de esas razones, pero bueno, creo que es muy importante que generemos conciencia, sobre todo, de lo grave que puede llegar a ser esta situación. Y me voy con un par de datos más antes de iniciar de manera más formal con la temática que nos toca el día de hoy. Fíjense que solo en los países actualmente solo se gasta un 2% de los presupuestos sanitarios en salud mental. Bueno, quiero que piensen que en un país, pues el presupuesto va dirigido a temas como educación, como infraestructura, evidentemente a la salud, pero el presupuesto se reparte en muchas áreas. Pero de esta parte, de esta rebanada que le toca a la salud, solamente 2% se le está invirtiendo al cuidado de la salud mental. Lo cual me parece muy dramático porque también yo escuchaba un dato el día de ayer que platicaba yo también en algún momento con un médico, pues aproximadamente un 60-70% de la gente que llega a solicitar atención médica es gente que no necesariamente requiere esa atención médica. ¿A qué me refiero? Sí, es gente que va con el médico porque hay un problema de carácter emocional. Pero bueno, el primer filtro en muchas ocasiones suele ser el médico, pero si se dan cuenta muchas entonces de las personas que están pidiendo ayuda lo hacen porque hay un problema emocional detrás. Va a ser muy importante entonces platicarles un poquito sobre las pérdidas, sobre la depresión en tiempos de COVID. Mucho de esto quiero que sea preventivo, aunque probablemente algunas de las cosas que comentaré el día de hoy, varias personas ya las están viviendo actualmente, porque llevamos, si no me equivoco y corríjanme, pues ya prácticamente más de 6 meses. Y 6 meses me parece que es muchísimo, muchísimo tiempo. En este sentido, entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que los servicios de salud mental pues han tenido más demanda que en momentos anteriores de la historia de la humanidad. Es mucho más lo que se está demandando a partir de este encierro. Y sobre todo lo que ocurre en la mayor parte de la gente que presenta algún problema de carácter emocional es que habrá sintomatología ansiosa o habrá sintomatología depresiva, que es la que yo les quiero platicar el día de hoy a partir de las pérdidas. Entonces, me gustaría dividir esto en primero es que quiero platicarles brevemente sobre la depresión para contextualizar. No es lo mismo hablar de depresión que hablar de tristeza. En un segundo momento me gustaría explicarles un poquito cómo funciona la depresión, porque la depresión hay que entenderla como un proceso, no como algo que existe dentro de mí o no como algo que existe dentro del paciente. No es algo, es más bien un proceso en el cual alguien se puede ver involucrado y entre más vueltas le dé a ese proceso, a ese círculo, más deprimido se sentirá. Y sobre todo también en un tercer momento platicarles de manera breve más o menos cómo podemos trabajar con esto o cómo podemos ayudar a alguien que vive una situación de esta naturaleza. Entonces me voy a permitir ponerles una pequeña presentación que he preparado. Me voy a tratar de ir rápido. Son muchísimos los puntos que vamos a tocar. Por ahí ahorita me iré deteniendo. Si en algún momento hubiese alguna pregunta, me detendré para que las vayamos contestando. Y sí me gustaría que en algún momento si hubiese alguna participación, con todo gusto lo vamos resolviendo.
Vamos a empezar entonces. Depresión y pérdidas en tiempos de COVID. Se los repito porque para mí va a ser muy interesante hacer una distinción entre la depresión, lo que estamos hablando clínicamente como depresión, y lo que es la tristeza. Vamos a pensarlo de esta manera porque todos en algún momento hemos sentido triste. Si levantáramos una encuesta y tenemos una muestra lo suficientemente significativa, la mayor parte de la gente que componga esa muestra levantará la mano y dirá, sí, yo alguna vez, por lo menos una vez en mi vida, me he sentido triste. Pero eso no necesariamente significa que alguien esté deprimido. Creo que últimamente utilizamos el término depresión de manera indiscriminada, entonces cuando nos sentimos con poco ánimo, cuando nos dan ganas de llorar, cuando la estamos pasando mal, decimos, es que estoy deprimido o es que estás deprimida. Vamos a tratar de hacer una distinción aquí, muy, muy puntual para entender. Pero primero tenemos que entender qué es la tristeza. La tristeza como amiga o como enemiga. Déjenme decirles que la mayor parte de la gente cree que la tristeza es una enemiga, pero no necesariamente es así. Les quiero comentar algo y les quiero presentar una situación. Quiero que ustedes la piensen en su casa, en el lugar en el que estén. ¿Qué pasa si ustedes ven una persona llorando en la calle? Y me gustaría apoyar a contestar esta pregunta. Salgo y ahorita regreso a la presentación. Por lo menos alguien que se anime con el micrófono. A ver, que no les dé pena. Alguien que quiera participar. ¿Qué harían ustedes si ven una persona llorando en la calle? ¿Qué les dan ganas de hacer? Yo, por decir a mí lo que me dan ganas de hacer, es así como que, pues como que sientes como que compartes tu dolor. Exacto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando. Fernando. Fernando, te dan ganas de compartir el dolor y para compartir el dolor, Fer, ¿qué haces o qué te darían ganas de hacer? Acercarte, abrazar a esa persona, preguntarle cómo está, preguntarle cómo se siente. Ya por aquí me están dando alguna respuesta. Preguntarle, ¿tú qué harías en este caso? Pues sí me acercaría a preguntar, o sea, qué tiene, si en algo se le puede ayudar, pero a veces no siempre es la situación, digo, porque a lo mejor tienes algunos pendientes o vas a hacer ciertas cosas, pero digo, es como que lo que te genera leer una persona así. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Fer. Te agradezco mucho. Voy a compartir algunos de los comentarios que han estado por aquí. Lidia dice, abrazarlo. José dice, hay que saber el contexto. Xochitl dice, escucharlo. Armando dice, abrazar. Teresa, querer apoyarle. Mariana dice, preguntarle si está bien o si necesita algo. Bueno, quiero que piensen en lo siguiente. Todos han coincidido en la respuesta. Al final, la mayor parte de ustedes, tal vez sea a través de un abrazo, a través de una pregunta, a través de un apoyo, pero todos están teniendo una respuesta empática. Es decir, todos se pondrían, o la mayoría, porque sí, también déjenme decirles que hay gente que me ha dicho, si yo veo llorando a alguien en la calle, lo que me dan ganas de hacer es llegar y darle un zape para que deje de llorar. Hay gente que también de manera. Pensamos que esto es una respuesta general, pero creo que la mayoría de nosotros haríamos esto. La mayoría entonces daríamos una respuesta empática, es decir, la mayoría nos pondríamos en el lugar de esa persona y la apoyaríamos. ¿Por qué les estoy haciendo esta pregunta? Porque quiero que entiendan o quiero que se den cuenta que la tristeza tiene una función en la vida. Si yo me siento triste, va a ser muy probable que genere la empatía de toda la gente que me rodea o de mucha gente que me rodea, a lo mejor no de toda, pero sí de mucha gente que me rodea, y que por lo tanto esa gente me venga a apoyar, me dé un abrazo, me dé un consejo, se acerque a mí. Más tengo, va a ser más fácil que yo salga de ese problema que me está, o de esa pérdida, ahorita van a entender, de esa pérdida que me está haciendo sentir triste. Entonces, la tristeza tiene la función o tiene el objetivo de generar empatía en los demás para pedir ayuda o para recibir ayuda. Es como nuestro mecanismo de SOS, de auxilio. O sea, es un mecanismo natural de SOS. Cada aumenta la probabilidad de que alguien nos venga a ayudar y que por lo tanto salgamos más pronto de esto que nos está quejando. Para eso sirve la tristeza. No es tan mala después de todo, quiero que lo piensen, no es tan mala después de todo. Yo sé que mucha gente me puede decir, es que la tristeza nada más existe en esta vida para fregarnos la existencia, para hacernos sentir miserables. No, no va por ahí. Tiene una función muy clara. Las emociones tienen funciones muy claras, ¿eh? Podríamos platicar después de enojo, de ansiedad.
todas las emociones tienen funciones muy claras y esta es la función de la tristeza. El problema no es sentirse triste, el problema es sentirse muy triste. Es decir, cuando la tristeza o cualquier otra emoción se presenta en exceso, se presenta con muchísima intensidad. Ahí es cuando ya la situación se torna problemática o saludable. Cuando la tristeza incrementa muchísimo en cuanto a intensidad, frecuencia, etcétera, etcétera, va a convertirse en algo que nosotros llamamos depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, no les quiero dar una definición como tal, más bien prefiero platicarles brevemente sobre la sintomatología para que lo podamos entender, porque insisto, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes. Todos en algún momento nos hemos sentido tristes, pero no necesariamente todos hemos estado clínicamente eso. Cuando hablo de depresión, quiero que piensen que hay varios tipos de respuesta. La primera respuesta, el primer grupo de respuestas son respuestas de carácter emocional. Es decir, en la depresión hay tristeza, pero no es la única emoción. También hay desesperanza. La desesperanza es cuando sientes que nada va a cambiar, que nada va a mejorar, que nada de lo que hagas te va a ayudar a estar bien. Eso es desesperanza. Pero también hay apatía. La apatía y la anedonia son hermanas que van a todos lados. Son como dos hermanas o como dos buenas amigas que van a cualquier lado. Donde va una, va la otra. Son como esas amigas que están en el antro y que una dice, quiero ir al baño. ¿Y qué le dice a la otra amiga? Te acompaño. Vamos las dos juntas. A donde va una, va la otra. ¿Cuál es la diferencia? La apatía es perderle las ganas de hacer las cosas. Es que cuando nos sentimos deprimidos o cuando hay una depresión, hagan de cuenta que la depresión chupa la energía. Entonces me siento cansado, me siento sin ganas, me siento con flojera, por no decir otra palabra. La anedonia es, además de no tener ganas, una incapacidad para experimentar placer. Entonces, fíjense, aquí pasan dos cosas. Me lleva a dejar de que antes me interesaban o que antes disfrutaba, y la anedonia me lleva a perderles el placer. Aunque las vuelva a hacer en algún momento, no voy a experimentar placer. Les pongo un ejemplo mío, para que me entiendan, y quiero que analicen ustedes un ejemplo que podría corresponder a ustedes. A mí me gusta mucho ir a conciertos, es como una de las cosas que más disfruto en la vida. Si yo tuviera apatía, aunque viniera mi banda favorita a México, no sentiría ganas de ir, no sentiría ganas, no me interesaría comprar el boleto, no me interesaría hacer el viaje, no me interesaría vivir esa experiencia. Esa es la anedonia, la apatía, perdón. La anedonia implicaría que vamos a suponer que alguien me arrastra fuera del concierto, me la voy a pasar mal, no lo voy a disfrutar, voy a estar así como, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, tengo que regresarme a Pachuca, mañana me tengo que parar temprano, no lo voy a disfrutar, no lo voy a vivir con placer. Esto está muy presente en la depresión. Perderle el interés a las cosas, ojo, primero se le pierde el interés a las cosas que nos gustan, después a las cosas que son una responsabilidad, como ir a la escuela, como ir a trabajar, y al final se le pierde el interés al autocuidado, a bañarse, a peinarse, a cambiarse. Y la anedonia es no disfrutar ninguna de esas actividades, no experimentar placer. Pero además hay otras respuestas emocionales como tener irritabilidad. La irritabilidad también es muy común. Estar muy irritable. Cualquier cosa que me hagan me molesta. Cualquier cosa que me digan me enfada. Estoy muy receptivo. Y la ansiedad. La ansiedad también va muy de la mano con la tristeza. A mayor depresión, a mayor sintomatología depresiva, también habrá mayor sintomatología ansiosa. Vámonos con las respuestas corporales. ¿Qué creen? Que la depresión también afecta no solo la parte emocional, sino también el cuerpo. Mucho cansancio, mucho cansancio. Todo el tiempo estar cansado. Es decir, imagínense que me siento como si me hubiese ido a correr una maratón, pero pues no me hice nada, todo el día sentado, trabajando. Pero me siento tan cansado como si hubiese corrido mucho. Mucho cansancio. Hay alteraciones en el apetito, puede haber pérdida de apetito o aumento de apetito, y eso a su vez también va a implicar pérdida de peso, una pérdida significativa de peso en un periodo de tiempo muy corto, o un aumento de peso significativo en un periodo de tiempo muy corto. También va a haber problemas de sueño, puede haber insomnio, hipersomnia, es decir, no duermo en las noches, o todo el día tengo sueño y todo el día me la quiero pasar dormido. Tensión. Algo también muy característico, insisto, no necesariamente alguien que esté deprimido tiene que presentar todas, pero estas son como
la variabilidad de respuestas corporales que puedan estar presentes. Tensión muscular, algo muy común es que haya dolor muscular en la espalda, dolor muscular en los brazos, en las piernas. Disminución del deseo sexual. Hace rato yo les platicaba, me regreso tantito, que había apatía y anedonia. ¿Qué creen? Le pierdo el interés a las cosas que antes me gustaban o le pierdo el interés a las cosas placenteras de la vida. Y, no, ¿verdad? Pues las relaciones sexuales son una de las cosas más placenteras que los seres humanos podamos experimentar, pero se le pierde el interés, Entonces hay una disminución en el deseo sexual, dolor crónico y a mediano y a largo plazo, no es que lo provoque directamente, pero esto puede ser un factor de riesgo para presentar problemas de hipertensión o problemas en el corazón. Vámonos con las respuestas conductuales que me interesan mucho, porque ahorita también esto lo van a ver mucho en el círculo, en la trampa de la depresión que les voy a presentar. ¿Cuáles son las respuestas corporales, conductuales? Si se dan dejar. Ese verbo podría ser dejar o podría ser evitar. Dejar de salir o evitar salir. Dejar de ver gente o evitar a la gente. Dejar de ir a trabajar o de ir a la escuela o evitar ir a trabajar o evitar ir a la escuela. Dejar de hacer cosas placenteras o evitar hacer cosas placenteras. La depresión tiene un patrón muy común de comportamiento que se puede definir por un verbo llamado evitación. La gente que está clínicamente deprimida suele evitar constantemente hacer cosas. Ahorita van a entender, ahorita que les enseñe el círculo, les va a hacer más sentido todo este asunto de las pérdidas y de esta palabrita llamada evitación, porque aquí es cuando realmente se mantiene la depresión. Una cosa es qué origina la depresión y otra cosa es qué mantiene la sintomatología depresiva. Entonces, todo esto genera un estado de aburrimiento y pues ese aburrimiento hace que el estado de ánimo se vaya cada día más para abajo. Y finalmente, respuestas cognitivas. Es decir, ¿qué ocurre aquí adentro? ¿Qué ocurre aquí adentro cuando alguien está deprimido? Bueno, lo primero que tienen que pensar es que alguien que está deprimido es alguien que tiene un patrón de pensamiento muy negativo sobre sí mismo. Es decir, es un patrón de pensamiento lleno de alguien que está deprimido consigo mismo. Soy un tonto, soy un idiota, soy incompetente, no valgo, no soy lo suficientemente bueno para que me quieran. Esos pensamientos están muy presentes en alguien que está deprimido, pero no solo están presentes, también esa persona les da muchísima credibilidad, es decir, los da por hecho. Alguien que está deprimido se desvaloriza y se culpabiliza. Sí, alguien que está deprimido se atribuye muchísima responsabilidad por algún evento negativo que haya ocurrido a su alrededor. Quiero que lo piensen, esto lo voy a poner un pequeño ejemplo, quiero que lo piensen como un pastel. Nada más el pastel de chocolate es sabor culpa. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fiesta de cumpleaños? Pues aunque sea mi cumpleaños, si invito a gente a mi casa, lo que hago es que pues, parto una rebanada de pastel para cada quien y a cada quien le doy su rebanada. Aquí más bien hago lo contrario. Porque lo que hago es que yo me como todo el pastel. No parto rebanadas de responsabilidad. Yo asumo toda la responsabilidad por algún evento negativo que haya ocurrido. Y bueno, si el pastel es de chocolate está padrísimo, pero si el pastel es sabor culpa, no creo que sepa muy rico. Definitivamente la culpa aumenta el grado de depresión. Pero de la misma manera, además de que la gente cuando está deprimida se responsabiliza por los eventos negativos que ocurren a su alrededor, también tienen ideas muy negativas del mundo. O sea, la gente que está deprimida piensa que el mundo es un lugar hostil, que el mundo es un lugar violento, que el mundo es un lugar asqueroso, que el mundo es una mierda, que el mundo no vale la pena. O sea, son pensamientos muy negativos con respecto al mundo y piensan que también la gente que vive en ese mundo es mala, toda la gente es mala, toda la gente me va a ver la cara, toda la gente se va a querer aprovechar de mí, etcétera, etcétera. Que tiene que ver mucho con el punto de abajo, ¿no? Creen que los demás no les tienen aprecio. Entonces se dan cuenta, es una visión muy negativa de uno mismo, una visión negativa de todo, también una visión muy negativa del futuro, porque cuando estamos deprimidos pensamos que nada de lo que hagamos nos va a permitir sentirnos mejor en el futuro, que nada va a cambiar, que nada va a mejorar, que nada nos va a salir bien, que siempre nos vamos a equivocar y entonces prácticamente vemos un callejón sin salida. Se los repito, porque básicamente estas respuestas cognitivas se dividen en pensamientos negativos sobre uno mismo. Ahorita les voy a dar otro nombre más adelante, pero son pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre el mundo y pensamientos negativos sobre el futuro. Eso nosotros en psicología lo llamamos
triada cognitiva. Son los 3 tipos de pensamientos negativos que alguien que está deprimido puede presentar. Bueno, pero evidentemente si pienso todas estas cosas, pues ¿qué va a pasar? Mi autoestima va a disminuir. Que aquí hago un pequeño paréntesis. Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de autoestima. Me parece que es un término que en vez de ayudarle a la gente, más bien la hace sentir más infeliz. Y no lo digo nada más porque yo lo pienso. Hay mucha literatura que habla al respecto y que habla de que en vez de pensar en la autoestima, pensemos en la autoaceptación incondicional. Es otro rollo. Pueden buscar cosas, yo creo que valdría muchísimo la pena. Busquen autoaceptación incondicional versus autoestima y creo que se van a llevar una gran sorpresa porque la autoestima no es un concepto que promueva la salud mental, más bien todo lo contrario, va en decremento de la salud mental. Y falta de concentración, otra de las respuestas cognitivas es la falta de concentración y la pérdida de memoria a corto plazo. O sea, cuando alguien está deprimido, le cuesta muchísimo trabajo concentrarse, pierde la memoria con facilidad, se le olvidan las cosas, y eso a su vez hace que esta persona piense que es y entra en un círculo vicioso. No, básicamente lo que ocurre es que cuando la emoción es muy intensa, pues hay funciones cognitivas que van a descender, que no van a operar con total funcionalidad. ¿Cuáles son estas funciones superiores? Pues el razonamiento. Cuando alguien está muy triste no razona de manera adecuada. La memoria, cuando alguien está muy triste se le olvidan las cosas. La atención, cuando alguien está muy triste le es complicado prestarle atención a alguna situación en particular. Entonces, a mayor intensidad de una emoción, menor intensidad en el razonamiento. Entonces, esto es importante entenderlo porque básicamente esto compone la anatomía de la depresión. Más que darles una definición, pero a mí es importante que ustedes puedan entender todo esto. Les quiero presentar esto. Híjole, aquí viene la parte de las pérdidas. Lo voy a hacer más grande porque probablemente lo vean muy chico por ahí y prefiero más bien que lo vayamos viendo de manera completa. Esto que les voy a presentar a continuación es el círculo, ¿ok? El círculo de la depresión. Vámonos entonces a explicar este círculo de la depresión porque, insisto, aquí es donde entran las pérdidas. Voy a tratar de acercarlo mejor y se los voy a presentar así para que ustedes lo vean más grandecito. Ahí está, me parece que ahí está más grande, perfecto. Este es el círculo o la trampa de la depresión. ¿Qué creen? Todo proceso de depresión comienza con una pérdida. Toda la gente que está clínicamente deprimida en algún momento tuvo una pérdida. Nada más que déjenme decirles, toda la gente que está deprimida en algún momento tuvo una pérdida, pero no toda la gente que tiene una pérdida termina deprimiéndose. No sé si me estoy haciendo entender. Toda la gente que está clínicamente deprimida comenzó con una pérdida, pero no toda la gente que vive una pérdida o que ha vivido una pérdida se deprime. ¿Por qué? ¿Por qué no todos los que vivimos una pérdida nos deprimimos? Bueno, porque no todos pasamos por este círculo, que es el que les quiero. Con la tema que ahorita nos está interesando, bueno, hablemos de las pérdidas. A ver, ¿qué es una pérdida? La depresión siempre va a iniciar con la pérdida de una persona, con la pérdida de un objeto, con la pérdida de una meta o inclusive con la pérdida de una oportunidad. ¿Qué les quiero tratar de compartir aquí? Lo que les quiero tratar de decir es que pensemos en todas las pérdidas que la gente está viviendo a partir de marzo para acá. Sí, porque a ver, pensemos que la pérdida puede ser muy amplia. El concepto de perder una pareja porque terminamos, porque rompimos. Yo puedo perder un familiar porque falleció. Yo puedo perder un empleo, pero al mismo tiempo quiero que piensen que cuando pierdo un empleo, por ejemplo, a partir del COVID, no nada más pierdo el empleo, o sea, no solo pierdo un ingreso. Cuando yo pierdo un empleo, ya no veo a la gente que antes veía en mi empleo. Y a lo mejor hay gente que me caía muy mal, pero también seguramente había gente que me caía muy bien. Y entonces ya no estoy conviviendo con esa gente. Pero cuando yo pierdo perder una meta, porque a lo mejor yo tenía la meta de irme
a Acapulco, de irme a Cancún, de irme al extranjero, de comprar un carro, de comprarme un refri, de comprar una sala, qué sé yo, en diciembre. Y cuando perdí el empleo, esa meta prácticamente se ha desvanecido. Cuando yo pierdo un empleo, por ejemplo, también pierdo una rutina. Antes todos los días me despertaba a las 5:30 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 7. Ya no lo hago, ya perdí una rutina ahí. Mi vida empieza a perder estructura. O sea, quiero que piensen, la pérdida puede ser muy diversa. Las pérdidas pueden ser muy variables, muy variables. Yo quiero que me apoyen ahorita por aquí, vayan escribiendo en lo que yo los sigo platicando, cuáles son las cosas que creen que la gente ha perdido durante la pandemia. ¿Cuáles son esas cosas que creen que la gente ha perdido? Porque déjenme decirles, bueno, si pensamos, hemos perdido libertad. Ya no podemos salir con tranquilidad a la calle. Ya no podemos salir a la calle. Ya no vemos a los amigos. Ya no vemos a la familia. Ya no vamos al restaurante. Ya no vamos al bar, al centro comercial. Salimos a caminar a la calle. Hemos perdido muchísimas, muchísimas cosas durante esta pandemia. Entonces, piénsenlo aquí porque ya me están dando algunas respuestas. La estabilidad en los matrimonios, claro, la estabilidad de los matrimonios se ha perdido. Imagínense, por mucho que quieras una persona, a veces el convivir tantas horas con esa persona puede llegar a generar un desgaste en la relación. Y si no sabes cómo manejar ese desgaste, pues entonces puedes perder esa estabilidad en tu matrimonio o en tu relación de pareja. El trabajo en algunas personas, como bien comenta Mayra, perfecto, Mayra, exactamente. Mucha gente, como lo decíamos, ha perdido empleos a razón de esto. La libertad, como nos comenta Cristian, el empleo, la autonomía, no está complicado esto. Familiares, gente que ha perdido la vida por este virus, por esta enfermedad. Relaciones sociales y familiares, lo comenta Cristian, pues sí, ya no veo tan frecuentemente a mis amigos, ya no voy a visitar a mi mamá, a visitar tan frecuentemente a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela, prácticamente ya no tengo el mismo contacto y a lo mejor puedo tener contacto y bueno, eso es una alternativa, pero también vamos a ser honestos, no es lo mismo estar frente a una computadora que tener a la gente cara a cara, aunque me parece que es una muy buena alternativa que nos ha ayudado a mantener la cordura, ¿eh? Si no tuviéramos esto que tenemos el día de hoy, créanme que ya estaríamos todos locos, estaríamos deprimidos. Es algo que nos ha ayudado, es una herramienta que nos ha ayudado a mantener la cordura, el tener este tipo de tecnologías como las llamadas. Aquí nos pone Xochitl, salud, dinero, relaciones personales, estabilidad personal. Omar nos comenta valores, creencias, respeto. Híjole, Omar, me acabas de poner un ejemplo muy, muy claro porque quiero que piensen en algo. No solo piensen que se pierden cosas tangibles, ¿eh? O sea, una pérdida no nada más es perder algo tangible como una persona, como un empleo, como un carro, como una casa. También podemos tener pérdidas simbólicas. ¿Qué es una pérdida simbólica? Pues sí, el perder un valor. O sea, a ver, quiero que lo piensen, o una creencia, quiero que lo piensen de esta manera. Gente que ha creído en Dios. A lo mejor vive una situación complicada a partir de la pandemia y de repente dice, ya no voy a creer en Dios. Dios me está castigando, Dios no existe, Dios me está cargando la mano a mí. Entonces, ahí hay una pérdida simbólica, ¿eh? Si la religión era algo importante para esa persona, el perderlo de un día para otro puede ser un factor de riesgo muy importante para que esa persona se deprima. O piensen en alguien que, por ejemplo, está trabajando y de repente le dicen, oye, pues mira, ¿no quieres entrarle a esta tranza? Y a lo mejor esa persona en ese momento dice, no, le entro, no le entro, y renuncia, pero pierde un valor, el valor de la justicia. Empieza a decir, pues el justo es que la gente no es honesta y ese valor a lo mejor se pierde. Cuando perdemos valores morales o cuando perdemos creencias o convicciones religiosas, también hay pérdidas significativas que pueden impactar en nuestra salud mental. Nos dice por aquí Dayana, la autoestima. Fernanda, la convivencia con la familia. Ok, ahorita, a ver, Fernanda, platícanos, porque creo que a lo mejor mucha gente lo que hace es que ha estado conviviendo más con la familia porque estar encerrados, pero tú nos pones el perder la convivencia con la familia. Quiero pensar que te refieres a la convivencia con la familia, no a la familia nuclear, sino más bien a la... Acláranos por ahí.
La familia nuclear, pues a lo mejor la vemos más porque estamos encerrados, pero la familia extensa es la que ya no vemos con tanta frecuencia. Sí, por ejemplo, a mi abuelita pues casi no la vamos a visitar por lo mismo de que pues está lejos de nosotros y por ejemplo ella pues no le sabe a lo de las videollamadas y eso, entonces por eso, ¿Cuánto tiempo tiene que no ven a tu abuelita? pues ya como 3 meses, Ok. nada más por teléfono así, pero pues no es lo mismo. Claro, definitivamente no es lo mismo. Ahí hay una pérdida entonces en la convivencia familiar muy importante que evidentemente puede afectar. Muchísimas gracias, Fer, te agradezco. Bueno, pues son muchas. Ya por aquí me pone. La paciencia es una de las primeras cosas que se pierde. Bueno, tranquilidad, libertad, libertinaje, por aquí nos pone José, libertad, libertinaje, trabajos, convivencias, experiencias y en los peores casos, hasta la vida. Libertad, confianza. Diana nos comenta la rutina. Híjole, a mí es la que me parece una de las más importantes, ¿eh? La rutina, la rutina. Suliver, la mayoría de las personas ha perdido familiares o amigos. Marcos Camacho, eficiencia. Ahorita te voy a decir por qué la eficiencia, Marcos. Por aquí nos comentan también el tiempo. Muchas pérdidas. Se los vuelvo a repetir. La depresión siempre va a iniciar con una pérdida. Pero ¿por qué? A ver, la pregunta sería, ¿por qué si todos hemos perdido cosas, no todos nos hemos deprimido? Ah, bueno, es que no todos hemos pasado por este ciclo, por este círculo. La gente que se deprime es la que pasa por este círculo no una, sino varias veces, muchas veces, y no al mes, no al año, sino la gente que pasa por este círculo varias veces al día. Esa es la gente que tiene mayor probabilidad de deprimirse. Entonces, después de la pérdida viene algo que se llama autocrítica. La segunda fase. Bueno, la autocrítica tiene muchísimo que ver, chicos y chicas, con todos estos pensamientos que, como ya se los decía hace rato, son pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos y que nos van a impedir llegar a nuestras metas. ¿Cuáles son estos pensamientos autocríticos? Soy un idiota, competente, soy culpable de que me hayan terminado, soy culpable de que se haya ido, soy culpable de que haya fallecido. Yo soy el culpable, yo soy el responsable de que haya fallecido. Yo y nadie más que yo. Soy tóxico, ahorita que está muy de moda esto, yo lo platico mucho con los pacientes, a veces les digo, no eres tóxico, ni eres tóxica, no trabajas en una planta nuclear, no eres verde, no despides radioactividad, pero ya saben que está muy de moda el decirle a la gente o el ponernos la etiqueta de que somos tóxicos. No, nada tóxico. Eso es otra cosa, pero no hay gente tóxica. Pero solemos etiquetarnos, solemos ponernos estas etiquetas muy negativas. No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente bueno para que me quieran, no soy lo suficientemente bueno para que alguien se fije en mí. Hay algo malo en mí que hace que la gente se aleje. Soy feo, soy fracasado, soy fracasada. Bueno, todos estos pensamientos autocríticos ya le ponen una palomita más a este círculo. No porque todos en algún momento nos hemos dicho en nuestra cabeza, soy idiota. Todos cuando nos equivocamos, o bueno, muy probablemente cuando nos equivocamos, sí nos decimos como que una que otra grosería, ay, qué, perdón con la palabra, pero ay, qué pendejo soy, o ay, qué güey estoy. Todos creo que en algún momento lo decimos. El problema no es decirlo, el problema es qué tanto me lo estoy creyendo. Si este tipo de pensamientos les otorga una credibilidad muy alta, es decir, si en una escala del 0 al 100, donde 0 es no me lo creo y 100 estoy completamente convencido de esto, si yo les otorgo una credibilidad cercana al 100, pues es muy probable entonces que sí y que más cercano a la depresión. ¿Qué viene después de la autocrítica? Pesimismo. Ya se los dije hace rato, nada más que aquí tiene otro nombre. Fíjense, ¿cuáles son los pensamientos pesimistas? Las cosas nunca van a cambiar. Si esa frase les suena familiar, es muy probable entonces que tengan pensamientos pesimistas. Las cosas nunca van a cambiar. Nada va a mejorar. Los pensamientos son pensamientos negativos del mundo y sobre el futuro. Sobre el mundo, ya lo decía hace rato yo, la gente es mala, la vida es una porquería, la gente únicamente quiere aprovecharse de mí, la gente únicamente quiere verme la cara. Entonces, este tipo de pensamientos son, híjole,
Nada más dígame una cosa porque me salió un anuncio aquí en la computadora. ¿Siguen viendo mi pantalla? No. ¿Ya no la ven? Ok. No. Déjenme, se los vuelvo a compartir porque me salió una notita aquí que decía que alguien más la estaba compartiendo. Y a ver, caray, déjenme la vuelvo a compartir yo. Gracias. Muy bien. La vuelvo a poner y sí, denme un segundo. Y si se vuelve a salir, me avisan, por favor. Me avisan con toda confianza y regresamos aquí. Vámonos entonces de regreso. Ah, caray, a ver, permítanme tantito porque no sé por qué no me deja. No sé si alguien más le esté, porque me salía algo que alguien más le estaba compartiendo. A ver, no sé si la pueden checar porque ¿qué creen? Que ya no me deja, ya no me deja. No sé por qué ya no me deje. A ver. Ahí está, ahora sí, perfecto. Muy bien. Ya sale la pantalla. Bueno, pensamientos pesimistas. Pues son estos que tienen que ver con cosas negativas, insisto, del mundo. La gente es mala, la gente me va a ver la cara, la gente se va a meter conmigo, no puedo confiar en nadie, todo mundo va a querer abusar de mí. Pensamientos negativos sobre el futuro. Sí, las cosas nunca van a cambiar. Nada va a mejorar. Siempre me voy a equivocar. Todo me va a salir mal. Todo me va a salir mal. Este tipo de pensamientos, a su vez, son otra palomita que me acerca más a la depresión. Entonces, váyanle poniendo palomita ahí, porque si hay autocrítica, si hay pensamientos autocríticos y pensamientos pesimistas, es fácil que me llegue a deprimir. Pero si yo vivo una pérdida, si yo tengo pensamientos autocríticos y tengo pensamientos pesimistas, evidentemente me voy a sentir triste. Yo se los decía hace rato. Toda la gente que tiene pérdidas se siente triste. Toda la gente que tiene una pérdida se siente triste, pero no necesariamente todos los que tienen una pérdida llegan a deprimirse. Nada más que aquí hay que tener en cuenta esta atenuante. Si estás pensando negativas sobre el mundo, sobre el futuro, vas a tener más tristeza. O sea, entre más le des credibilidad a estos pensamientos negativos, más intensa va a ser la tristeza. Eso es importantísimo. Ante mayor cantidad de pensamientos autocríticos y pesimistas y sobre todo ante mayor credibilidad, va a haber mucha más tristeza. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente porque yo hace rato les hablaba de los síntomas de la depresión. Si hay mucha tristeza, ¿qué va a haber? Esta siguiente fase, bueno, pues es la siguiente. Cuando te sientes muy triste, esta tristeza le arrebata la energía a tu cuerpo, te chupa la energía. Si no tienes esa energía y por lo tanto te sientes muy cansado, pues es poco probable que vayas a hacer las cosas. Es muy poco probable que hagas las cosas. Entre más cansado estés, es menos probable que hagas las cosas. Así que tarde o temprano le vas a empezar a perder el interés a esa actividad que antes disfrutabas. Y esta quinta fase se conoce como fatiga o como pérdida de interés. Muy bien. Voy a tenerme tantito. Les pido por favor que apaguen. Está colando el audio de alguien. Ya está, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a tenerme tantito aquí, voy a leer algunos comentarios y ahorita continuamos. Hace rato por aquí nos comentaban la pérdida de la salud, los niños han perdido estabilidad emocional estando encerrados en casa, definitivamente han perdido pues la oportunidad de convivir con otros niños y eso evidentemente afecta su salud. Se ha perdido la libertad de poder convivir con las demás personas, estabilidad tanto emocional como económica y en ocasiones hasta la fe. Fíjate, Marisol, me gusta mucho tu comentario porque rescatas lo que comentábamos hace rato. O sea, puedes perder
algo más tangible como la estabilidad económica, pero puedes perder algo simbólico como la fe que le puedes tener a Dios o a la religión. Ya lo comentamos hace rato, libertad, valores, cultura. Nuestros hijos están generando malos hábitos por falta de atención a pesar de que estamos en casa con ellos, Cristian. Híjole, pues sí, es que al final se está perdiendo rutina, o sea, ya no hay estructura. El ir a la escuela, el tener la clase tal, de tal a tal hora, el receso, por mucho que esto se haga de manera virtual, se pierde estructura. O sea, hay que entender eso, estamos perdiendo mucha estructura. Entonces, también déjenme hacerles un comentario. Yo lo que creo es que cuando la gente regrese al 100% de manera presencial, va a ser un caos esto, ¿eh? Va a ser un caos porque nos hemos acostumbrado a no tener rutina, a no tener estructura, y ahí va a haber mucha gente, créanme, que le va a costar muchísimo trabajo regresar a las actividades de manera presencial. Dice por aquí Sulliver, quien llega psicológicamente sano a diciembre, gana. Pues sí, parece que esto es una competencia, parece que esto es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia más bien. Por aquí nos comenta Martín, ¿se pueden tomar factores o se pueden? No, más bien estas pérdidas, bueno, pues estas pérdidas son factores de riesgo, Martín. O sea, si no tienes estas pérdidas, ahí sí sería un factor protector, pero cuando tú estás perdiendo todo este tipo de cosas, esto se convierte más bien en un factor de riesgo. O sea, eres más vulnerable, cualquier persona que tenga este tipo de pérdidas se vuelve más vulnerable a la depresión. Y también hay que entender algo, ¿eh? También la pérdida, voy a hacer otro paréntesis, la pérdida tiene como varias características. Tenemos que entender que no es lo mismo perder algo que yo ya estaba esperando perder a perder algo de manera abrupta. Cuando yo pierdo algo, impacto como más severo. Y sobre todo también quiero que piensen en algo. No es lo que perdí. Es lo importante que era para mí aquello que perdí. Es el significado que yo le doy a eso que perdí. Sí, ¿qué les estoy tratando de decir? Les voy a poner un ejemplo. En algún momento alguien me decía, perdí un disco duro y por eso me deprimí. Y a lo mejor ustedes podrían decir, ¿alguien se puede deprimir por perder un disco duro? Sí. Sí. Porque para importante el valor que le atribuía era importantísimo. Tenía fotos, tenía trabajos, tenía diseños, tenía muchas cosas. Entonces, el valor que esta persona le atribuía a ese disco duro era muy grande. Entonces, no es el objeto, porque probablemente ustedes puedan pensar que hay gente, o sea, a lo mejor podrían decir, ay, ¿por qué se deprime si perdió esto? Pues, ¿qué tiene? No es lo que perdiste, es el valor que tú le atribuyes a eso que perdiste. Entonces, claro que no todos los seres humanos le atribuimos el mismo valor o el mismo significado. Entonces, va a haber gente que pueda empezar a deprimirse por pérdidas que yo no necesariamente consideraría relevantes, pero aún así, va a ser bien importante que uno pueda visualizar qué tan importante es esa pérdida. Muy bien. Vámonos entonces, voy con unos comentarios y ya le continúo. Por aquí nos comenta José Hop, curiosamente la radioactividad no es fluorescente. A ver, explícanos por ahí, mi estimado, ahorita si nos pones un comentario. Yo no soy doctor en ese tema. Jesús Martínez León nos platica, no considero las pérdidas más en las ganancias de volverme a conocer y darme más tiempo en pensar en cómo mejorar y lo que estoy haciendo. No me apego a los sentimientos negativos. Bueno, el no apegarte a los sentimientos negativos, el no apegarte a estos pensamientos negativos, autocríticos o pesimistas, creo que puede ayudar muchísimo a no caer en este círculo. Muy bien, perfecto. Voy con un último comentario porque ya también por ahí nos comentan que si alguien se metió, quién sabe qué pasó, pero no se preocupen, avísenme ustedes de todas maneras cualquier cosa si dejan de vernos, si dejan de ver la presentación sobre todo. Y me voy con Ayain. La perspectiva de cada uno sobre sí mismo se verá reflejada en las actitudes para con los demás y eso traerá una respuesta en su mayoría negativo, por lo cual sería un círculo vicioso de interacción negativa. Así es, Ayain. Todo esto se vuelve un círculo vicioso que tiene que ver mucho con estas actitudes, pensamientos, que nosotros las llamamos, que pueden ser extremadamente negativas. Pero déjenme decirles algo. Aquí entra la parte que más me preocupa, ¿eh? Vámonos con el último punto. Si tú te sientes fatigado o si alguien le ha perdido el interés a hacer las cosas, es muy probable que caiga en la fase que se llama inactividad. Esta fase de inactividad coincide muchísimo
con los síntomas comportamentales de la depresión. Yo les platicaba hace rato. ¿Qué ocurre cuando alguien se deprime? ¿Cuál es el verbo favorito? Y ojo, no es por gusto, no es porque a alguien le gusta, no es por gusto. Pero cuando alguien se deprime y le pierde el interés a las cosas, deja de hacer las cosas o evita hacer las cosas. Eso es la inactividad. La inactividad es dejar de hacer algo o evitar hacer algo. Entonces, quiero que lo piensen de esta manera. Lo voy a leer un poco, cuando estás fatigado, fatigada y pierdes el interés por las cosas, entonces dejas de hacerla y te sumerges en esta sexta fase que se conoce como inactividad. Nada más que quiero que vean lo siguiente. Acumulas a su vez una nueva pérdida, cayendo en la trampa de la depresión una y otra vez. Mientras más tiempo lleves en esta trampa, más complejo será salir de ello. Sí, a ver qué es lo que pasa aquí. Si yo dejo de hacer algo o evito el hacer algo, a su vez voy acumulando otra pérdida y entonces ya le di la vuelta al círculo y lo vuelvo a repetir. Déjenles pongo un ejemplo. La pérdida original, por ejemplo, pudo haber sido que yo perdí durante la pandemia, no por fallecimiento, sino por ruptura, y entonces yo pienso, autocrítica, no soy lo suficientemente bueno para que me quieran. Pesimismo, nadie me va a querer. Me siento triste, me siento cansado, le pierdo el interés a las cosas. Inactividad, sí, vamos a suponer que me habla mi amigo Mauricio y me dice, oye, vamos a hacer una videollamada, ya si no podemos salir, vamos a hacer una videollamada y platicamos. Y yo le digo, no, gracias, la próxima semana. Evito hacer la videollamada. ¿Qué creen? Ya. Autocrítica, buen amigo. Pesimismo, me voy a quedar solo, pero no solo de pareja, sino también me voy a quedar solo de amigos. Tristeza, fatiga y pérdida de interés. Otra vez, inactividad. Vamos a suponer que me habla mi mamá y me dice, oye, ¿por qué no vienes a comer? No voy a comer. Ya tuve ahí otra pérdida el mismo día. Autocrítica, ni siquiera soy buen hijo, no cuido de mis papás, no les pongo atención. Pesimismo, me voy a quedar más solo todavía, siempre me voy a sentir triste. Tristeza, pérdida de interés y otra vez a lo mejor inactividad. ¿Por qué? ¿Por qué inactividad? Porque vamos a suponer que ese día, entonces, no voy a cambiar y ya tuve otra pérdida. Ya no cuidé de mi apariencia y no por vanidad. Es importante consentirnos. Y entonces viene la autocrítica porque me veo al espejo y digo, qué jodido me veo, qué jodido me veo, qué despeinado me veo. Pesimismo, siempre voy a estar así de jodido, siempre voy a estar mal. Tristeza, fatiga y pérdida de interés. Y otra vez vuelve la inactividad y así le voy dando vueltas, le voy dando una y otra vez vueltas. Lo que quiero que entiendan aquí es que la inactividad en sí misma se vuelve una nueva pérdida. Y entonces no es la pérdida original. La pérdida original genera tristeza y eso es muy natural, eso es muy humano. La pérdida original genera tristeza, pero lo que realmente termina por deprimirnos son todas las pérdidas subsecuentes que se presentan después de esa pérdida original. Es decir, no es lo que perdí, sino todo lo que fui perdiendo después de esa pérdida original, lo que termina por deprimirme. Esto es importantísimo que me lo entiendan porque voy a ir ahorita ya cerrando, les voy a explicar de volada cuál es la parte que tiene que ver con un poco el tratamiento. Pero a ver, me gustaría que en este momento, si hubiese alguna dudilla o alguna cuestión con respecto al círculo, me lo pudiesen hacer ver. Va que va. Voy a leer algunos comentarios. Perfecto. José Joab, a ver, ya nos diste el detalle. Perfecto, José. Se creía que daba error por la reacción del cobre y el sulfuro de zinc con el radio utilizado en las pinturas en los años 50 y no propiamente del radio. Sin embargo, los elementos radiactivos no producen luz visible. Hay un elemento que se da en ciertas condiciones, pero es poco común y da como resultado el azul brillante y no verde. El efecto Cherenkov. Muchísimas gracias, mi estimado. Ya me has hecho aprender el día de hoy algo nuevo. Perfecto. Muy bien. Cristian por aquí nos pone, ¿influyen las personas de las que nos rodeamos? Personas que lejos de ayudarnos nos autocompadecen o nos ponen trabas. Cristian, sí influyen. O sea, al final sí también quiero que pienses que, mira,
Vamos a ponerlo de esta manera. El apoyo social, que es la variable que nosotros conocemos en psicología, el apoyo social, no depende de cómo sea esa persona, sino depende muchísimo de cómo yo percibo a esa persona. O sea, es decir, puede haber gente que a lo mejor puede tener 100 amigos, pero si se percibe como una persona solitaria, le va a ir mal. Puede haber gente que a lo mejor tenga un solo amigo, pero si esa persona percibe que ese solo amigo le puede dar apoyo, no va a haber problema. No es la cantidad, es más bien la calidad de la interacción. Entonces, aunado al comentario que tú me estás diciendo, sí, algunas interacciones tienen una calidad muy baja, una calidad muy pobre, evidentemente esto puede hacer que sea más probable que le dé más vueltas al círculo. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, a veces en vez de ayudarnos, nos refuerza la inactividad o nos refuerza la autocrítica o nos refuerza el pesimismo. Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Yo he escuchado muchas veces gente que dice, pues sí, te vas a quedar sola toda la vida, pues ¿qué esperabas? Pues claro que te vas a quedar sola toda la vida, pues ¿a poco no te has dado práctica que tienes? Claro, te vas a quedar solo o sola. Bueno, ese tipo de gente, en vez de ayudarme a salir del círculo, pues va reforzando pensamientos negativos, pensamientos autocríticos, pensamientos pesimistas. Y también hay gente que inclusive también, cuando alguien fíjate que aquí me pones personas que nos autocompadecen, o más bien personas que se compadecen de nosotros, cuando alguien se compadece excesivamente de ti, creo que te puede, o sea, todo con medida. Yo decía hace rato que la función de la tristeza es pedir ayuda, pero a veces el pedir ayuda en exceso puede hacer la misma responsabilidad para solucionar los problemas y que esa responsabilidad se la quieras dar a alguien más. Es decir, la ayuda en exceso te quita la oportunidad de hacerte responsable, de ser independiente, de ser autónomo para resolver aquellos problemas que la vida cotidiana presenta todos los días, y entonces eso, en vez de ayudar, termina perjudicando. Muy bien. Ahí nos comenta, es más la perspectiva y el valor que le damos a cada cosa o persona, así como la calidez que recibimos. Déjame decirte que me parece una pregunta muy interesante. Híjole, calidez, ¿cuál es la calidez? La calidez, en todo caso, no hay un instrumento que te permita evaluar o medir la calidez. En todo caso, lo puedes operacionalizar a través de comportamientos, pero sí te he de decir que según la terapia cognitivo-conductual, que es lo que nosotros hacemos todos los días, ni siquiera necesariamente sería el comportamiento, sería cómo estás percibiendo tú ese comportamiento, porque hay gente que puede tener comportamientos muy cálidos conmigo, pero yo no lo percibo, y si no lo percibo, entonces pues es como si no existiera. O hay gente que puede que no tenga comportamientos cálidos conmigo, pero yo sí lo percibo. Efectivamente, comportamientos cálidos conmigo, si yo percibo que esa persona es así conmigo, me puede ir bien. Entonces, lo que quiero pensar que me estás preguntando y la respuesta que te voy a dar es que más allá del comportamiento objetivo, lo más importante es la percepción que yo le doy a ese comportamiento objetivo. Es más importante la percepción que yo le doy, es más importante el significado que yo le atribuyo. Eso es fundamental para entender cómo funcionamos los seres humanos. A veces, se los voy a decir con una frase, no son los hechos. No son los hechos los que nos perturban, no son los hechos los que nos ponen contentos, sino más bien las percepciones que nosotros tenemos de esos hechos, lo que hace que nos perturbemos emocionalmente o lo que hace que nos empecemos a sentir más contentos. ¿Vale? Muy bien. Continúo con esto. Quiero presentarles otra diapo porque les voy a poner una metáfora, la cuenta bancaria emocional. Bueno, a ver, quiero que lo piensen. Si alguno de ustedes tiene una cuenta bancaria, pues ¿qué pasa con las cuentas bancarias? Pues si vas al súper gastas. Si vas al gastas, o sea, si pagas con tarjeta, pues estás gastando. La vida es un gasto constante. La vida es un gasto constante. ¿Pero qué creen? El problema es que imagínense que nuestro estado emocional es como una cuenta bancaria. Todo el tiempo estamos gastando, pero ¿cuál es el problema? Si yo no le meto dinero a esa cuenta de banco, si no me depositan de mi trabajo, si yo no le hago un depósito donde le meto dinero, tarde o temprano la cuenta bancaria va a quedar en ceros o va a quedar en saldo negativo. Lo que les estoy tratando de decir es que para entender nuestro estado emocional, pues tenemos que meter
bancaria, es una cuenta con dinero, es una cuenta bancaria del estado de ánimo y por lo tanto no le meteré dinero. Más bien lo que le tengo que meter es, número uno, le tengo que meter al menos dos cosas a esa cuenta bancaria para que mi estado de ánimo sea lo más elevado o lo más adecuado que se pueda. Le tengo que meter pensamientos objetivos, le tengo que meter pensamientos objetivos y ni siquiera les diría pensamientos positivos, ¿eh? Pensamientos color de rosa, no. O sea, a lo mejor yo puedo pensar, soy incompetente, soy un tonto. Pues lo contrario, lo positivo sería, soy muy inteligente, soy el hombre. No se trata de meterle pensamientos color de rosa, se trata de meterle pensamientos objetivos a la cuenta bancaria emocional. Es decir, pues sí, soy alguien que falla, pero eso no necesariamente significa que sea un fracasado. Soy alguien que falla como cualquier ser humano, pero hay muchas cosas que sí me salen bien. Mi punto es que a la cuenta le tenemos que estar metiendo todos los días, la mayor parte del tiempo, pensamientos objetivos, pero también le tenemos que meter actividades agradables. Y por agradables no quiero que piensen únicamente en actividades entretenidas, ¿eh? No, por actividades agradables pueden ser actividades que sean importantes o que comulguen con sus valores. Es decir, si para alguien la religión es un valor importante, pues entonces una actividad agradable importante, la misa, televisión, leer la Biblia, orar, rezar, etcétera, etcétera. La cuenta bancaria emocional entonces se tiene que alimentar no de dinero, sino de pensamientos objetivos y de actividades agradables o placenteras. Porque, ¿qué creen? El vivir todo el tiempo es estar gastando. Si yo vivo, todo el tiempo estoy gastando, todo el tiempo estoy gastando energía, estoy gastando emociones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esa cuenta no baje? Porque si la cuenta baja y está en ceros, pues me deprimo. Lo que tengo que hacer es meterle actividades agradables para que así como gasto, también le esté ahorrando a la cuenta y lo más que se pueda. Lo que trato de decirles es que conviene muchísimo. No comentaré como toda la técnica porque nos llevaríamos, esto más bien ya sería terapia, pero les platicaré algunos puntos ahorita brevemente, pero una de las formas más efectivas, la forma que ha demostrado, mayor efectividad para combatir las pérdidas y para combatir la sintomatología depresiva tiene que ver con activarse conductualmente. ¿Qué es esto de activarse conductualmente? Pues meterle no dinero a la cuenta bancaria, actividades que sean agradables, placenteras o importantes. Entre más actividades placenteras, agradables e importantes haga, más se va a elevar mi estado de ánimo. Me van a decir, Oscar, pero estamos en medio de una pandemia. Bueno, yo lo entiendo perfectamente bien, pero necesitamos ser ingeniosos y necesitamos ser creativos. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero otras tantas que en casa sí podemos llevar a cabo. Por eso es importante ahorrar en tiempos de pérdida. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Pues sí, es que quiero que piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa si nada más me la paso gastando y no le meto a la cuenta? Pues me voy a quedar en ceros y entonces me voy a deprimir. Importante, por eso les decía que esto tiene que ser un trabajo preventivo. La idea es que la gente pueda llevar a cabo constantemente actividades agradables, placenteras e importantes, porque esto es equivalente a meterle lana a la cuenta de banco, a ahorrar esa cuenta, a engrosar esa cuenta. Y entonces, ¿qué pasa si hay pérdidas? Bueno, piénsenlo de esta manera. Vamos a suponer que en pesos emocionales, porque pues esto es una metáfora, en pesos emocionales, una ruptura amorosa me sale o me cuesta 10,000 pesos. ¿Qué pasa si mi cuenta de banco emocional tenía 10,000 pesos? Pues ya valí, me voy a quedar en ceros. ¿Qué pasa si mi cuenta bancaria emocional tenía 5,000? Pues ya valí porque voy a deberle al banco 5,000, o sea, no voy a quedar en ceros, voy a quedar en números negativos. ¿Qué pasa si por el contrario mi cuenta bancaria emocional estaba en 50,000 pesos? 50,000 menos 10,000, pues me voy a quedar en 40,000. El impacto de la pérdida no va a ser tan grave o tan dramático. ¿Cómo ahorrar? Insisto, la forma de ahorrar en tiempos de pérdidas o de ahorrar es hacer constantemente actividades que para mí sean agradables, interesantes y que sobre todo sean actividades que comulguen con mis propios valores. Eso es importantísimo. Se los vuelvo a repetir, la forma más efectiva
de trabajar con la sintomatología depresiva es hacer cosas, o en este momento, si no hay depresión, hacer cosas, diversificar mis fuentes de bienestar, de placer, de diversión, para que le vaya metiendo más lana a la cuenta. Es importante esto porque déjenme decirles que muchas veces también hay gente cuya única fuente de bienestar es su pareja. Esa gente está frita, porque el día que la pareja se vaya, es gente que se va a quedar en ceros. ¿Qué pasa con la gente cuya depende únicamente de la pareja? A lo mejor parte del bienestar depende de la pareja, otra parte del bienestar depende de los hijos, otra parte del bienestar depende del trabajo, otra parte del bienestar depende de los amigos, otra parte del bienestar depende, por ejemplo, de algunas atracciones o de algunas actividades. Entonces, en este sentido, quiero que piensen que entre más diversas sean las fuentes de bienestar, entre más diversas sean, pues más le voy a estar metiendo a esta cuenta bancaria emocional. Se los comento de esta manera porque ahorita les voy a decir, bueno, ¿cómo invertir en las emociones? Quiero que lo piensen de la siguiente manera. Les voy a platicar la técnica de manera muy breve, pero quiero que lo piensen de la siguiente manera. ¿Cómo invertir? Vamos a pensarlo así. Tenemos todos los seres humanos 5 áreas de nuestra vida, 5 pilares, 5 columnas. El primer pilar tiene que ver con las relaciones, pero ojo, las relaciones no nada más se dan con la pareja, relaciones con la familia, relaciones con los amigos y relaciones con la pareja. ¿Qué de lo que hago actualmente involucra una actividad que tenga que ver a mi pareja, solo yo y mi pareja, o yo y mi familia, o yo y mis amigos? Porque entonces yo tengo que identificar cuáles son estas actividades que tienen que ver con ese primer rubro, con esa primer columna, con esa primera área de mi vida, y entre más cosas haga en este sentido, mi estado de ánimo va a mejorar. El problema es que a veces nos cargamos mucho una sola cosa. A veces hay gente que se carga mucho, por ejemplo, la pareja, familia, los amigos, equilibrado el asunto. Y cuando se va la pareja, pues es gente que se queda con 0 en la cuenta bancaria emocional. La segunda área tiene que ver con el trabajo y la vida académica. ¿Cuántas de las cosas que yo hago en mi trabajo, en mi vida académica, llevo a cabo frecuentemente? Dar una clase, tomar un curso, tomar un posgrado, hacer algo en mi trabajo, desarrollar un proyecto, etcétera, etcétera. Esta parte que tiene que ver con el trabajo y con la vida académica me parece muy importante porque es otro rubro, es un segundo rubro que nos ayuda a darle estructura y estabilidad a la vida. Nada más que también a veces hay gente que nada más se involucra en el trabajo, entonces es gente que se queda en ceros en esa cuenta bancaria emocional. El tercer rubro tiene que ver con el entretenimiento. ¿Cuántas actividades a la semana yo hago para entretenerme? Ver una película, jugar videojuegos, escuchar música, ir a un concierto. Bueno, ahora ya los conciertos son en streaming, ver un concierto de manera virtual. ¿Cuántas de las cosas, salir a lo mejor a pasear con los perros, cuántas de las cosas que yo hago pertenecen al área del entretenimiento a la semana o al día? Ok, muy bien. Me voy con el cuarto rubro. El cuarto rubro tiene que ver con el cuidado de la mente, del cuerpo y del espíritu. ¿Cuántas de las cosas de la semana tienen que ver con el cuidado de mi cuerpo? Es decir, salir a caminar, salir a correr, hacer pesas, hacer bicicleta, comer sanamente, prepararme algo sano de comer. O con el cuidado de la mente, ir a terapia, meditar, relajarme. O la parte espiritual, ir a misa, orar, rezar, hacer alguna lectura, no necesariamente de la religión católica, sino a lo mejor de algo que tenga que ver con mi parte espiritual. ¿Cuánto tiempo le dedico a eso? Y finalmente el quinto rubro, que yo creo que es el que la mayor parte de nosotros hacemos, pero pues a lo mejor ese es el más aburrido, el rubro que tiene obligación, el rubro que tiene responsabilidad. En muchas ocasiones, la gente hace cosas que tienen que ver o que involucran una responsabilidad y a lo mejor no es lo más divertido del mundo, pero es muy importante porque cuando yo hago algo que tenga que ver con mis responsabilidades, me siento útil.
me siento productivo, me siento capaz, me siento autónomo, pagar la renta, pagarle el agua, pagar la luz, ir a hacer el mandado, etcétera, etcétera. Son actividades que a lo mejor no son muy divertidas, pero que sí me otorgan un sentido de productividad muy importante. Quiero platicárselos brevemente porque ya estamos a punto de finalizar. La idea entonces es identificar estas actividades. Les comento brevemente. Estas actividades pertenecen a estos rubros que les estoy platicando. Relaciones, familia, pareja y amigos. Formación, carrera y trabajo. Recreación, entretenimiento e intereses. Mente, cuerpo y espiritualidad. Obligaciones y responsabilidades. La idea sería que para trabajar ahorita con esto, insisto, hay que ponernos creativos porque no podemos salir a la calle, no podemos salir a la calle como antes lo hacíamos. Pero eso no significa que no podamos dejar de hacer cosas. La creatividad aquí va a ser muy importante. Cuando yo identifico estas áreas, lo que tendría que hacer, y voy a ir cerrando con esto, pues tendría que hacer una lista de las actividades agradables que hacía en el pasado. Es decir, actividades que hacía antes de estar deprimido o actividades que hacía antes de que empezara la pandemia o actividades que hacía hace muchos años, pero que he dejado de hacer. Voy a hacer una lista con todas esas actividades. Actividades agradables del presente. Pienso en actividades que sigo haciendo. Tengo que hacer una lista de las cosas agradables, importantes o interesantes que sigo haciendo. Y actividades agradables futuras, pensar en aquellas actividades que nunca he hecho, pero que me podría disfrutar en caso de hacerlas. O sea, actividades agradables futuras, cosas que nunca he hecho, pero que me podrían gustar. La idea es hacer estas 3 listas e identificar cuáles de esas voy a hacer. Esta básicamente es la idea, Insisto, la técnica es más extensa, pero sí les quiero compartir que lo que hacemos en este sentido es tratar de hacer que la gente se vaya activando. Esa es la forma más efectiva de activar y de combatir la depresión que genera una pérdida o prevenir una situación depresiva ante una pérdida. Lo más importante va a ser hacer actividades agradables o importantes. Muy bien. Quisiera, entonces, en este sentido, voy a dar ahorita fin hasta aquí, pero me encantaría que ustedes pudieran comentarme algunas dudas finales. Vámonos con las dudas finales para que lo tengamos un poquito más presente. ¿Qué les ha parecido esto? ¿Cómo ven este asunto de las... ven un poco esta propuesta que, insisto, es muy general porque la técnica es muy extensa y hay un protocolo para aplicar esta técnica, pero ¿cómo ven ustedes un poco esto que les estoy presentando? ¿Qué les ha parecido? Me encantaría que me pudieran hacer un par de comentarios. Vamos cerrando. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Edith. Vale. Pues mire, yo pienso que que pues no es nada nuevo lo que nos ha comentado, pero se ha dado más énfasis ahorita con la pandemia. Y pues sí, o sea, es la característica de todos, hasta de los mismos pacientes, que pues la depresión, la angustia, la incertidumbre, pues tal vez no la sabemos manejar. Así es. Así es, así es. No la sabemos cómo manejar. Y al final, sobre todo, que son tiempos donde estamos viviendo pérdidas y el problema es, voy a decir algo muy técnico, pero en psicología cuando perdemos reforzadores positivos, es decir, un reforzador positivo es todo aquello que hace que una actividad o que un comportamiento sea placentero o sea válido. Cuando perdemos reforzadores positivos, nuestro estado de ánimo se va para abajo. Y estamos en una época muy propensa a perder reforzadores positivos precisamente porque ya no salimos a la calle, porque ya no vamos a la familia, porque ya no vamos a los amigos, porque ya ni siquiera podemos inclusive tener una rutina. Y entonces en este sentido me parece que es muy importante ser muy creativos y muy ingeniosos para identificar qué actividades sí podemos hacer y llevarlas lo más frecuentemente posible para impactar en el estado. Aunque evidentemente, bueno, no es una técnica que se ocupa, hay muchas otras técnicas que se ocupan para el tratamiento de la sintomatología depresiva, pero esto es importantísimo. Muchísimas gracias, Edith, te agradezco. Muy bien. Gracias a usted.
¿Alguien más que quisiera por ahí hacer un comentario, que lo vaya a escribir antes de que vayamos cerrando, chicos, chicas? ¿Qué les qué se llevan? ¿Qué impresiones generales tienen a partir de esto que hemos conversado el día de hoy? Cristian Susana comenta, ¿en qué momento se recurre a un tratamiento farmacológico? ¿En qué momento se recurre a un tratamiento farmacológico? Bueno, se tiene que hacer una evaluación. Se tiene que hacer una evaluación. No todos los tipos de depresión requieren tratamiento farmacológico, sobre todo cuando a partir de la evaluación que se hace, la sintomatología arroja, después de una entrevista, después de la aplicación de pruebas, después de la construcción del caso, cuando arroja que la sintomatología depresiva es extremadamente grave y extremadamente intensa, ahí es donde hace la derivación con el tratamiento farmacológico, el psiquiatra lo analiza, pero lo más probable, porque esto es lo que ha demostrado mayor efectividad, es que se combinen ambos tipos de tratamiento, porque si bien el tratamiento medicamentoso puede ayudar en la parte bioquímica del cerebro, el tratamiento medicamentoso no le ayuda al paciente a entender qué onda con la depresión, no tiene información, el tratamiento medicamentoso no te ayuda a entender qué pasa con la depresión y sobre todo no te ayuda a cambiar estos pensamientos. El tratamiento medicamentoso es la filosofía de vida del paciente. El paciente tiene una historia de pensamiento, de aprendizaje muy autocrítica o muy pesimista, el medicamento no lo va a cambiar. Va a mejorar el estado de ánimo, pero es probable que el paciente pueda llegar a recuperar, puede vivir una pérdida en el futuro y entonces puede volver a experimentar un episodio de depresión. Se hace la combinación del tratamiento, sobre todo cuando después de la evaluación se determina que la sintomatología es muy grave. Vamos a también identificar que hay tipos de depresión leves, moderados, que no necesariamente requieren de la participación de un tratamiento medicamentoso o farmacológico. Gracias. Perfecto. También nos preguntan... Hola, sí. Hola, Oscar. Creo que has dado unas claves muy importantes para identificar el círculo de la depresión. Y bien como lo decías, creo que uno día a día va viviendo cada uno pues cada una de estas situaciones, ¿no? Como es las pérdidas, la tristeza, Así es. a veces hasta la autocrítica. Así A mí es. me deja la impresión de identificar tal cual como para cuando se empiezan a presentar todas esas fases del círculo depresivo, pues tajante romperla, ¿no? Porque como dices, todos tenemos pérdida, pero no todos nos deprimimos. Entonces yo me voy con la impresión de que ya me diste unas super claves y en cuanto yo vea o detecte en mí o en alguna persona eso, pues cambiar el chip, ¿no? Darle un giro, porque la verdad es que sí, en estos tiempos estamos expuestos a eso en cualquier etapa de la vida, tanto en lo laboral, nosotros como enfermeras, fíjate que a mí me pasaba, actualmente estoy en una terapia intensiva y pues cada guardia nos reporta, ¿no? Código cero es que ya mueren pacientes. Entonces llega un punto en el que empiezas a tener pues esos pensamientos, ¿no? Caray, ¿no? O sea, estamos dando todo, Nada de lo que estamos estoy de verdad haciendo. exacto. Sí, sí, sí. Y como que te da así como que la tristeza. Digo, esta semana me pasó y dices, chispas, ¿no? ¿Por qué tanta muerte? O sea, todo lo que estamos haciendo nos exponemos y sigue, ¿no? Pero pues como decías, ¿no? Cambiar el chip y decir, pues sí, hay cosas que ya no están en mis manos, pues como que cambiar ese pensamiento. Pero bueno, me quedo con que es algo sumamente importante y me has dado pues una herramienta. Gracias. No, yo te agradezco a ti, muchísimas gracias por tu participación. Agregaré una cosa, sobre todo que tú estás en la línea de batalla, que tú estás en el primer plano de la línea de batalla. Sí, sobre todo, ¿qué es lo que se tiene que cortar del círculo? Lo que se tiene que cortar del círculo, del circuito, es la autocrítica, o sea, eso es lo que se tiene que cortar, el pesimismo y sobre todo la inactividad. Cortando la autocrítica, el pesimismo y la inactividad, es decir, estamos cortando pensamientos de evitación. Acuérdense que yo les decía que el patrón de comportamiento de alguien que está deprimido es evitar, 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 evitar. Muy parecido al de la ansiedad, por cierto.
si yo corto esos 3 puntos, va a ser más, o si yo empiezo a atacar esos 3 puntos, va a ser más probable que corte el ciclo y que ya no le siga dando vueltas. Porque piensa en una cosa, entre más vueltas le dé va a ser más difícil de salir, pero sobre todo yo le puedo dar varias vueltas no al año, le puedo dar varias vueltas el mismo día, en un transcurso de una hora. Claro. O sea, le puedo dar en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, esas son como las partes que creo que tendrías que identificar primero en ti, si es que se llegan a presentar, y sobre todo también en algunas otras personas que pueden estar conviviendo a tu alrededor. Muchísimas gracias. Sin duda. Ah, pues digo, muchos mensajes que te agradecen. Ya por aquí perdón, pero ¿qué crees que no la había bajado? Por eso no los estaba viendo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Hay una pregunta que igual me parece como interesante. ¿Cuáles serían las acciones necesarias para aquellas personas que no se dejan ayudar? Híjole. Es una Pregunta pregunta. complicada, pregunta complicada, y me parece que es una pregunta perpetua que durará por los siglos de los siglos. Fíjate que ayer nos Sí. hacían una pregunta parecida que tenía, y creo yo que piénsalo de esta manera, o piénsenlo de esta manera. A veces también es muy importante saber o conocer nuestros propios límites. A veces también el querer responsabilizarse por lo que alguien siente, por lo que alguien hace, es peligroso, ¿eh? Si yo empiezo a responsabilizarme por lo que piensa, hace y siente esta persona que se está deprimiendo a mi lado, creo que el que va a terminar después deprimiéndose y pidiendo ayuda, voy a ser yo. Creo yo que cuando alguien no quiere, lo más que puedes hacer es presentarle la información, sugerirle, no darle una orden, porque creo que a quién de ustedes le gusta que le den órdenes. A nadie. Ujú. A mí cuando me dan órdenes, pues a veces sí las hago, pero lo hago de mala manera, lo hago de mala gana. Entonces, si tú le das una orden de que vaya, de que se atienda, de que se procure, es muy probable que no vaya o que vaya a la terapia la primera sesión de mala gana. A mí me ha tocado muchas veces gente que llega porque la obligaron. ¿Y qué creen que pasa con esa gente que llega a la terapia porque la obligaron? No regresa a una segunda sesión. Ujú. Digo, a algunos pacientes que sí los he convencido y que les he dicho, a ver, la onda va por aquí. Y algunos sí medio los he convencido, pero bueno, pues no soy mago, no somos magos, entonces no vamos a poder convencer a todo el mundo. Creo que más bien es presentarle la información a la gente, darle la información a alguien que está en problemas, sugerirle. Es muy importante conocer tus límites, porque si pretendes obligar a alguien que haga algo por su propia salud, me parece que no lo va a hacer, se va a sentir agredido, se va a sentir poco comprendido y va a pensar que lo quieres controlar, lo quieres manipular y no va a ocurrir. Definitivamente que todos, y hago un pequeño paréntesis, porque esto se ocupa mucho en adicciones, hay un círculo que permite explicar el proceso que pasa a alguien cuando necesita combatir una adicción. Todos pasamos por una etapa de precontemplación o de contemplación. ¿A qué me refiero con esto? Todos en algún momento decimos, pues sí, como que necesito ayuda, pero la verdad es que no quiero ir con un psicólogo, no quiero ir con un médico, no quiero ir con el profesional de la salud porque no creo que lo necesite. Entonces, debatiéndose. Va a llegar un momento en el que esa persona, a lo mejor va a ser tarde, pero sí va a llegar un momento en el que esa persona diga, sí necesito ayuda y sí necesito ir inmediatamente con el psicólogo, con el profesional de la salud. Pero yo más bien creo que son tiempos de cada uno. Dicen por ahí que el timing es muy importante, dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Me parece que es una frase, independientemente de la creencia religiosa que cada uno tenga, me parece que es una frase muy sabia, porque al final del día creo que cada persona va a tener un timing muy, muy, muy particular como para decir, en este es cuando lo voy a empezar. Porque alguien que esté poco motivado a iniciar un proceso, definitivamente no va a concluir ese proceso, es poco probable, y ese proceso no va a ser muy provechoso. Entonces creo que lo más que puede hacer alguien por apoyar a otra persona es darle la información y hacerle la sugerencia, más no obligarlo. Definitivamente creo que el obligar en vez de ayudar termina agravando la problemática. Sí,
Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces, ¿algún otro comentario? Sí me gustaría como leer los comentarios. Me da gusto que hayan tantos comentarios de esta manera tan positivo. Ahora, a mí me da más gusto, mi estimado. Ya me voy tranquilo con tantos comentarios positivos. Yo Sí, sí quiero comentar. ok. Gracias, Fer. Bueno, hola a todos. Gracias también por la información que hoy nos compartes. Hola por acá también a la LIC, Eli, Licper, Oscar, pues muy agradecida también por la información. A mí me parece que nutre muchísimo a nuestras experiencias, que han sido pues muy diversas de estos momentos de COVID. Creo que hemos experimentado de todo, ¿no? He tenido la oportunidad de escuchar a algunos de ustedes, de los chicos, eh, con momentos difíciles, ¿no? Con momentos que están transitando momentos fuertes en sus vidas y pues únicamente recordarles que pues el espacio de tutoría, ¿no? Siempre está abierto para ustedes y que bueno, pues espacios como IPSI, ¿no? Espacios como los que hoy nos comparte Oscar, pues están siempre a su disposición, ¿no? Para verlos en estos tiempos y que está bien, ¿no? Y que está bien sentir lo que estemos sintiendo, ¿no? Está bien sentirnos tristes, está bien atravesar estos momentos y permitirse acompañar, ¿no? Acompañarse. Entonces, muchas gracias por lo que hoy nos comparte. Saludos. Gracias, Muchas María. gracias. Pues bueno, empiezo con uno de los comentarios de Jorge Luis Amador. Dice, en lo personal me gustó muchísimo y como experiencia propia en este momento me ayudó demasiado a comprender una persona que necesita ayuda. Muchas gracias. Sulliver nos comenta, me gustó mucho, demasiado, perdón, su presentación, me explicó muy bien, gracias, me ayudó la información. Muy buena ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. Em, Excelente ponencia, información muy útil, sobre todo en que estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Muy buena presentación, información muy comprensible. Gracias por compartir sus conocimientos. Fernanda Leticia nos dice, está muy interesante su técnica y primero es que nos analicemos nosotros mismos e incrementar nuestra cuenta emocional. Posteriormente, apoyar a los pacientes que atendamos y les identifiquemos algún signo. Fíjate que ahorita que comenta, y ya hace rato comentaba igual un alumno, ¿no? Tenemos aquí ya alumnos que se están formando como especialistas de enfermería y en áreas. Entonces creo que también el cómo tú diste la ponencia, la webinar, les da, al inicio yo hablaba de herramientas, ¿no? Les da estas herramientas también para detectar situaciones en sus pacientes. La familia, yo siempre les he comentado que en enfermería es muy importante como tener estos puntos como muy claros y tener como conocimiento, porque al final es una relación que se da con personas, ¿no? Entonces, como este trato muy humano y también tener como la capacidad de identificar y si bien no darles ellos el acompañamiento, pero sí saber a dónde dirigir a sus pacientes, a los familiares. Entonces, pues bueno, igual aprovechar para compartirles. Estamos en proceso de firmar convenio con el IPSI. Digo, es un instituto que tiene gente muy preparada, tanto terapeutas como docentes, que tiene presencia, ¿no? En el estado de Hidalgo. Entonces, parte del convenio justo es también poderles ofertar a ustedes la parte de las terapias. Comentábamos hace rato del tiempo, ¿no? Cuando los tiempos son perfectos. Es- Y aparte de que digo, estamos viviendo esta situación en la que es importante, si de por sí para tratar como situaciones que ya traemos cargando, también creo que es importante como la educación y la reeducación
con respecto a la salud mental y que no nada más al psicólogo o al doctor se va cuando tenemos como un problema largo, ¿Qué es sino lo que también hacemos, como, no? ¿Qué es lo que sí, solemos hacer la mayor parte de nuestra cultura tiempo? sí nos lo Así es. marca. Pero pues digo, la educación preventiva creo que también es importante y hay que mantenerla. Y hay que estar siempre reeducándonos y deconstruyendo como todo esto que ya hemos dicho. Así es. Entonces, pues algo que quieras agregar, Oscar. No, 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 pues muchísimas gracias. Pues estamos, quedamos a sus órdenes. Yo me voy muy, muy contento por todos estos comentarios, de verdad. Espero que esto haya sido de mucha utilidad, que haya sido de apoyo. Sobre todo que se hayan llevado algo, sobre todo que se hayan llevado algo, que algo hayan aprendido y que puedan vivir esto en su vida Ujú. académica y en su práctica profesional. Es un poco la intención de este tipo de charlas. Y que también, bueno, pues quedamos a sus órdenes, ya estaremos colaborando más cercanamente, pero bueno, yo quisiera hacerles una invitación y te agradezco, mi querido Fer, ya hiciste el comercial del IPSI, pero si me permites hacer el otro comercial, síganos, no sé si ya nos sigan en redes, en Facebook, en IPSI Pachuca, síganos porque pues constantemente estamos haciendo cosas ahí, subimos todo lo que hacemos y también estamos transmitiendo Facebook Lives, varios días de la semana. Entonces, por si alguno de ustedes, pues ahí se puede conectar y si tiene un ratito, con todo gusto nos encantaría que nos acompañaran, que le dieran like, que lo compartieran y que pregunten a las dudas que tengan, que por ahí también las hagan, porque es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo también para estar más en contacto con la gente. Entonces, síganos en redes Ipsi Pachuca y cualquier duda, pues por ahí quedamos al pendiente. Muchísimas gracias. No, pues a ti. Este, ay, creo que dejar más comentarios de agradecimiento. Sí, Pues bueno, me permiten bueno, una duda, sobre todo. claro que sí. Oscar, bueno, ante todo, pues agradecerte, la ponencia fue muy didáctica y dinámica. Tengo no sé, un dilema. Realmente, y en estas alturas, tal vez todos tenemos un pequeño a gran escala o mediano daño a nuestra salud mental. En este momento de pandemia, realmente la pandemia como tal nos condicionó a padecer pérdidas, depresión y otras causas, o es la tolerancia que ya no tuvo nuestro organismo a esta situación. ¿O qué es? Mira, yo creo que son ambas cosas. O sea, hay que entender que hay organismos o lo diría así, personalidades o mentes más tolerantes a la frustración que otras. O sea, también hay que entender eso. Hay gente cuya mente es más tolerante a la frustración y cuando que alguien te rechace, a que alguien se burle de ti, a que no te paguen el día que te iban a pagar, a que no tengas la lana suficiente, a que inclusive, por ejemplo, vamos a pensar que te hagas una fila en un trámite burocrático y te tardes 1 o 2 horas. Hay gente que toleran mejor la frustración que otras. Hay que entender eso, pero sobre todo yo creo que sí, ambas respuestas me parece, o ambas propuestas me parecerían muy acertadas, porque también creo que independientemente de la tolerancia que cada uno de nosotros tengamos ante la frustración, también creo que las condiciones de la pandemia son pero muy peculiares. Nunca en la historia de la humanidad, y corríjanme, porque bueno, creo que por ahí yo veía datos de la peste negra, no recuerdo qué cosa que pasó en Europa por ahí del siglo XIV, siglo XIII, que se murieron millones de personas, pero creo que nunca en la historia de la humanidad nos había tocado estar tanto tiempo en confinamiento. No, ni siquiera en una guerra mundial la gente estuvo tanto tiempo en confinamiento, no. Nunca habíamos vivido una situación como esta, entonces me parece que la situación de la pandemia, sobre todo la parte que tiene que ver con el confinamiento, nos ha orillado vulnerables de lo que en otros momentos de la vida o de la historia de la humanidad lo habíamos estado. Piensa mucho porque, por ejemplo, pende de un hilo la chamba, pende de un hilo el ingreso, pero al mismo tiempo no podemos convivir, no podemos convivir como antes lo hacíamos. Y si algo a mí me ha quedado claro es que los mexicanos nos encanta convivir, nos encanta estar abrazándonos, dándonos de besos, ver a los amigos, etcétera, etcétera. Creo que entonces las condiciones son muy peculiares, ¿eh? O sea, son condiciones muy estresantes. La naturaleza de la situación es tan estresante
que al mismo tiempo hace que esta situación sea así complicada. Entonces, no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero creo que ambas cosas afectan o cobran un costo en nuestra salud mental. Las condiciones la capacidad tan estresante de esta situación o la naturaleza tan estresante de esta situación y al mismo tiempo que sí, hay personas más tolerantes y hay personas menos tolerantes ante situaciones estresantes. ¿No? Sí, contestaste mi pregunta. Gracias, Oscar. Sí, porque realmente como lo que nos afectó pues fue el confinamiento, como bien lo maneja, la vida social que llevamos. Así es. La fiesta fue lo que nos, creo Sí, que fue bueno, lo que nos acabó. son muchas cosas, ¿no? O sea, alrededor es que, podrías decir es el COVID, pero es que son todas las pérdidas que están orbitando alrededor del COVID. Ya no ver a la familia, ya no ver a los amigos, ya no ir a un restaurante, ya no ir a un bar, ya no caminar en la calle, ya no ir a trabajar, ya no tener la rutina de ir a trabajar, o perder el empleo, o perder el ingreso. A lo mejor antes ganaba 10 pesos y ahora nada más gano 6. O sea, son muchas las pérdidas. Han sido tantas. Evidentemente, la naturaleza de la situación es muy estresante. Ok, gracias, muy amable. Pues muchas gracias. Entonces, te reitero nuestros agradecimientos. A nombre del director general Eric Fernando González, no le fue posible el día de hoy asistir a la reunión, pero digo, todo el agradecimiento a nombre de Dirección General, Dirección Académica y pues la coordinación de tutorías. Y pues comentarles, la transmisión se hizo también en Facebook en vivo y se va a subir posteriormente al canal de YouTube. Entonces, si a los demás, a los alumnos les gusta, y claramente agradecimiento también a nombre del instituto en general, pueden recomendarla con sus amigos, con sus familiares, con quien lo consideren necesario. Entonces, nos gustaría entregarle un reconocimiento, pero pues ya que las cosas se regularicen, las condiciones nos lo permitan, se hará la entrega personalmente por su participación. Te agradecemos muchísimo y es algo que de verdad valoramos, ¿no? Valoramos mucho porque pues es información que no nada más para nuestros alumnos, para compañeros administrativos y lo decía en un inicio, socialmente nos impacta a todos, ¿no? Y es información que de pronto necesitamos escuchar. No, muchísimas gracias a ustedes por pensar en el IPSI y en este caso también pues a título personal por pensar en mí para esta charla. Insisto, espero que haya sido de su agrado y sobre todo que hayan aprendido muchísimas cosas y bueno, quedamos al pendiente para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. No, que a ustedes, muchas gracias. Pues sería todo entonces. Nos vemos el lunes. Perfecto. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, de verdad, por la atención, por la oportunidad, Fer, y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que se conectaron. Gracias. Adiós, chavos. Ya. Gracias, bye. Hasta Cuídense, luego. bye. Hasta luego, buen día. Bye. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Ustedes. Chao. Gracias.